Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo evento sobre ideología de género y lenguaje inclusivo. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, a través de las redes de la Coordinadora Republicana y del canal BHTV. Queremos desde aquí hacer extensivo a todas las personas que nos están viendo un saludo y sobre todo nuestros mejores deseos de que las cosas vayan mejorando en el país, ¿no? Este evento es muy importante, este tema es muy importante porque toca directamente a nuestra sociedad. Entonces, hemos invitado a tres excelentes panelistas que nos van a explicar un poco más de qué se trata todo esto, qué es lo que se busca con todo esto. Ustedes habrán escuchado muchas veces que hay personas o activistas que nos dicen, pero la ideología de género no existe, ¿no? Ahora vamos a entender o a enterarnos si efectivamente la ideología de género existe o no. Entonces, yo quiero invitar a nuestra primera panelista, que es la señora Juliana Casia. Ella es comunicadora social por la Universidad de Lima, tiene un máster en matrimonio y familia, con especialización en filosofía, ciencias y religión por la Universidad de Navarra. También es autora del libro Educación en Serio, reflexiones para los padres que nuestros hijos necesitan. Y coautora del libro Ideología de Género y sus efectos, 50 preguntas y sus respuestas. Actualmente directora de la Asociación Origen Vanguardia Cambio Cultural. Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, Úrsula, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, igualmente a todas las panelistas invitadas, un saludo. Y agradecer este espacio, porque creo que es muy importante hoy, sobre todo en la coyuntura que venimos viviendo en el país de las últimas semanas, discutir este tema más que nunca, ¿no? Perdón, Juliana, cuéntanos, por favor, ¿a qué conocemos como ideología de género? ¿O a qué llamamos ideología de género? Yo creo que antes de definir lo que es la ideología de género, deberíamos definir qué es una ideología, ¿no? Para entender en el marco de por qué al género, los que estamos en contra de este famoso género, no le llamamos enfoque o teoría, sino ideología, ¿no? La ideología, en la acepción que se usa para definir la ideología de género, es un sistema de creencias que construye alguien en su cabeza y lo quiere aplicar a la realidad. Normalmente, nosotros cuando hablamos de ciencia o de método científico, lo que hacemos es identificar o reconocer lo que hay en la realidad, ¿no? Hacemos una hipótesis y luego la observación y los pasos del método científico comprobamos si nuestra hipótesis es cierta o no, y si es cierta, la elaboramos una teoría. La ideología no hace eso, lo que hace la ideología es construir en tu cabeza y querer imponerlo en la realidad, así la realidad no corresponda a este sistema de creencias que yo tengo, ¿no? Otra característica de la ideología es que parte de una premisa falsa y por lo tanto aceptar esta premisa falsa trae como consecuencia lógica el adherirte a, valga la redundancia, todas las consecuencias que derivan de esta premisa falsa. Para poder simplificar voy a poner un ejemplo que todos podemos conocer. Por ejemplo, la ideología nazi parte de una premisa que hay una raza superior. Por lo tanto, si yo acepto esta premisa, yo tengo que aceptar otras consecuencias como que hay una raza superior, hay razas inferiores, hay una raza superior, esta raza es la que debería gobernar, es la que debería poblar el mundo, etc., ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo soy superior y tú inferior, al final, mediante una serie de mecanismos, como es las leyes, los medios de comunicación, el cambio cultural, yo termino imponiendo esta forma de vivir y puedo eliminar a las razas inferiores y lo puedo hacer legalmente, ¿ok? Y lo puedo hacer con una aceptación social porque ya hice un cambio cultural, etc. En este marco, la ideología de género parte de cuál premisa falsa, por eso le decimos que es ideología. Parte de la premisa que las personas no tenemos sexo, sino género.
Y acá me quiero detener porque genera un poco de confusión a veces entender la diferencia entre sexo y género, porque efectivamente se habla tanto ya de género y llenamos formularios diciendo que el género, que ya nos hemos olvidado de la parte teórica o la parte científica. Los seres humanos, ¿ok? Todos los seres humanos somos o mujeres u hombres, ¿ok? Somos XX u XY. Lo que hagamos con nuestro ser hombre y nuestro ser mujer mediante nuestra conducta sexual es hacer, es conducta. No es parte de nuestro ser, no es parte de nuestra ontología. Lo que hace el género es decir que no, que nosotros no somos hombres ni mujeres, sino que somos estas conductas que ellos llaman género y por lo tanto roles que se construyen culturalmente. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que somos hombres y mujeres y tenemos conductas sexuales, que acá creo que no vale la pena decir si es mejor o peor ser homosexual, polisexual, triplesexual, abinario. No, yo puedo hacer lo que yo quiero, pero soy mujer. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú eres hombre, ¿no? Entonces, lo que postula el género es que nosotros no somos, los seres humanos no tenemos una sexualidad binaria. ¿Y qué consecuencia lógica trae? Una deconstrucción de nuestro ser natural, una nueva forma, una nueva antropología, una nueva manera de ver al ser humano que es totalmente anticientífica y antinatural. Y por lo tanto, para que podamos nosotros adherirnos a esta nueva antropología, debemos hacer un cambio cultural, más o menos es una dinamita, nuestra naturaleza es una bomba atómica, y cambiar todo aquello, ¿no? Todas estas instituciones y toda nuestra vida social para poder vivir de acuerdo a esta nueva forma de ver el ser humano. Y esto implica, que es lo más grave, también tomar no solamente los medios de comunicación, que finalmente cada medio de comunicación es libre de transmitir lo que le da la gana y nosotros ser libres de consumirlo, no. Ahí está la libertad. Sino que toma como uno de los bastiones más importantes en la imposición de esta ideología la educación escolar. Y la vuelve obligatoria. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos históricamente cómo han funcionado las ideologías, como el nazismo, el fascismo, el comunismo, todas estas ideologías conocidas, al no ser científicas y al ser antinaturales, la única forma que tenemos para que la mayoría de la población se adhiera a ellas, porque el sentido común no ayuda, es imponiéndolo por la ley. No existe ideología de género sin leyes. Por lo tanto, es muy importante no solamente cambiar la cultura, sino también luego tomar el sistema político para poder imponer, y el que no se adhiere a esta ideología tendrá castigos asociados, como antes habían pues campos de concentración, hoy tenemos, vamos a empezar acá con cancelación social, muerte civil, no te permito, te quito tu licencia de profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo les decía es que es muy importante tomar la educación escolar y volverla obligatoria y no permitir que los padres de familia u otras posturas puedan educar, porque es la única manera de yo poder implementar, tomando la educación de los niños para este lavado de cerebro. Lo grave y lo que estamos viendo hoy en nuestra legislación y en nuestro sistema educativo es que luego que se aprobara el enfoque de género transversal en el Currículum Nacional de Educación Básica, tenemos que entender qué quiere decir un enfoque transversal para que la gente no se confunda. Las personas que defienden este enfoque dicen o se escudan en el hecho que estamos hablando de igualdad de oportunidades y no discriminación. Eso, evidentemente, se solucionaría con un enfoque cívico, un enfoque, ¿no? De igualdad de oportunidades, igualdad de sexos.
si tú vas donde una persona que promueve esta ideología y le dices, yo te acepto todo el currículum, pero cambia la palabra género por sexo, te va a decir que no. ¿Y por qué te va a decir que no? Porque al aceptar que los seres humanos no tenemos género, sino sexo, te tiras abajo toda esta antropología. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de un enfoque transversal en la educación básica, no estamos hablando de que van a tener un curso de educación cívica o de persona, familia y sociedad, y no. Es que absolutamente toda la formación, en todas las asignaturas, en todas las actividades, en todo lo que hagan los chicos dentro del colegio, en todos los contenidos que se elaboren. Y acá voy a hacer nuevamente un paréntesis, porque muchos dicen, yo leo el currículum y no leo nada de eso, lo que tú dices, Juliana, es que el currículum no está en los contenidos, es solamente una serie de lineamientos de cómo debe ser la educación. Luego se elaboran los libros escolares, los textos escolares, las guías, que es así este contenido de género. Entonces, volviendo a lo que les decía, lo que pasa con el enfoque transversal es que simplemente moja absolutamente todas las áreas educativas, tanto de formación humana como de formación técnica. Entonces, ese es el problema. Estamos educando a nuestros hijos en una mirada de cómo es el ser humano y cómo se debe ser humano que no corresponde con la naturaleza. Y por lo tanto, es una dinamita a tu propio proyecto esencial. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas no va a responder a lo que tú eres. Entonces, el fracaso, los proyectos vitales, ya los estamos viendo y se vienen viendo en otros países, ¿no? Eso es lo triste. Entonces, la ideología de género es ideología, entonces, porque efectivamente se basa en esta premisa falsa y anticientífica. En el caso del Perú, nosotros hemos venido implementando políticas de género desde el 2007. En el 2007 es donde se da, digamos, la primera ley, digamos, y es en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, que se podría considerar el gobierno más género que ha existido, donde se comenzó a poner toda, ¿no? Todo el mecanismo y todas las leyes para que luego fluyan. Y hoy, por ejemplo, estamos viviendo en un gobierno de transición, que solamente se debería ocupar de tres cosas: reactivar la economía, enfrentar la pandemia y llevar a cabo las elecciones. En estas últimas 2 semanas, no les exagero que hay 6 entre normas, resoluciones ministeriales, proyectos de ley, de dictamen, que tienen género asociado. ¿Por qué? Porque se ha encontrado el escenario político perfecto para meter esta agenda sin que encuentren ningún tipo de resistencia dentro del Estado. Y paso a describirlo. Tenemos un poder legislativo cuya mesa directiva está presidida por mujeres y hombres totalmente alineados a esta agenda. Por lo tanto, la mesa directiva priorizará los proyectos de ley que tienen que ver con el género. Segundo, un poder ejecutivo presidido por un hombre que milita en el partido que se ha declarado abiertamente pro género y pro aborto. Lo ha dicho su líder, Julio Guzmán, está publicado. Y cuya primera ministra pertenece a ONG feministas como Manuela Ramos. Por lo tanto, tiene un interés personal de sacar adelante esta agenda, recordando que las ONG feministas viven de eso y reciben muchísimo dinero. Por lo tanto, hay un conflicto de interés que para mí ya peca en lo delictivo. Un tercer punto, tenemos un poder judicial liderado por una mujer que ya se ha declarado abiertamente pro género y pro feminista, con asociaciones internas como la JUSDEM, en la cual el juez que dictaminó la sentencia a favor de la eutanasia de la señora Ana Estrada trabaja o ha sido asociado a este JUSDEM, que es una ONG interna, que trabaja en alianza con ONGs como PROMSEX. Nuevamente, conflicto de interés.
Y tenemos, evidentemente, un cuarto poder, que son los medios de comunicación, en su mayoría, asociados y aliados a esta ideología. Y tenemos una pandemia en la cual el 100% de la población normal está abocada a ver cómo salva su vida y la de sus seres queridos y cómo lleva el pan a su casa ante el desmadre que ha pasado, ante el mal manejo, tanto económico como sanitario, de la pandemia. Entonces, los ciudadanos no están atentos, obviamente, a este tipo de agenda. Entonces, por consecuencia, tenemos a una serie de señoras y señores que en lugar de estar legislando y con la misma eficiencia y celeridad que sacan adelante sus proyectos de ley, deberían estar tratando de responder a estas prioridades sanitarias, sobre todo, y económicas. Y acá hago un paréntesis. Recordemos que el Ministerio de Educación acaba de sacar el protocolo para formar en género a los docentes, pero no hay una tablet y no hay contenido para Aprendo en Casa todavía, porque ya salió el ministro a decir que hasta el 15 de abril no lo tendrán listo, y eso porque no han cerrado con el proveedor que generará el contenido. Pero tenemos un proyecto de ley en el aborto, tenemos un predictamen en la Comisión de Mujer y Familia de Identidad de Género, tenemos una resolución jefatural de la OMPE para que los miembros de mesa sepan cómo atender a los trans cuando van a votar. Tenemos una nueva guía elaborada por el Ministerio de la Mujer para que lo use el Indecopi, para que no haya publicidad sexista. Y tenemos una sentencia pro eutanasia, ¿no? Que el Estado peruano, a pesar de que es anticonstitucional, porque esa no era la vía para aprobar una eutanasia, sino a través del Congreso de la República, ¿no? Ningún estamento del Estado ha apelado esta sentencia anticonstitucional. Entonces, están cumpliendo todos los pasos en nuestro país, que ya se han venido cumpliendo en distintos países y que está documentado de cómo funciona una ideología en nuestro país. ¿Por qué? Porque se están metiendo las leyes para imponer. Y en todos los proyectos de ley, documentos, normas que hemos podido evaluar que tienen que ver con el género, tienen tres características en común. La primera, la anticonstitucionalidad. Ninguna responde, la Constitución Política del Perú no contempla normativamente ninguna de estas propuestas de género. Habría que primero cambiar la Constitución del Perú antes de poder aprobar estas leyes. La segunda es una predominancia y un énfasis en la vigilancia y el castigo a todo aquel que no se adhiera a esta ideología. Los maestros que no quieran adherirse a esta ideología, que pueden ser cristianos y católicos, y que la ley los respalda para la libertad religiosa y de creencias, van a ser sancionados si ahí dice el protocolo de género, si es que en su vida privada y en su trabajo no se adhieren al género. Obligan al uso del lenguaje inclusivo, que sé que lo vamos a desarrollar más adelante, que es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 48 de la Constitución Política del Perú, que es la ley suprema, y que ningún organismo internacional y ninguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni la ONU, ni la OMS, ni la UNESCO, ni nada, ni ninguno de estos mecanismos jurisdiccionales que se han creado en el exterior para que luego se pueda hacer referencia a ellos para aprobar leyes aquí, zurrándose en la Constitución. La Constitución, en el artículo 48, dice: son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, por Constitución, tenemos que hablar el castellano, y el órgano rector del mundo que dice cómo se habla el castellano es la RAE. Y la RAE ya se ha pronunciado repetidas veces que el lenguaje inclusivo no es un lenguaje que se debe usar oficialmente. Que yo lo quiero usar en mi casa, tú puedes hablar como te da la gana. Pero cuando hablamos de políticas públicas, tenemos que hablar el castellano porque se usa. Sin embargo, existe la Política Nacional de Igualdad de Género que el primer ministro, Salvador del Solar, enseñó orgulloso en el Congreso de la República, el día siguiente de que el Poder Judicial sentenció en contra de los padres de familia y a favor del Minedu en el enfoque de género, y hoy es la Biblia que rige el Estado. El lenguaje inclusivo obligatorio en todos los organismos públicos,
la paridad y alternancia, cada organismo del Estado debe tener un comité de género dentro, ¿no? Como si no tuviéramos nada que hacer encima del gran comité de género, etcétera. Entonces, yo decía que las cosas que se ven transversalmente son, ¿no? Lo primero, la anticonstitucionalidad. La segunda, la vigilancia y sanción a todo aquel que lo quiera hacer. Y tercero, que a mí me parece lo más grave y terrible, y por lo cual todos los ciudadanos nos tenemos que poner de pie y parar esto, es la vulneración de la patria potestad de los padres de familia. Por ejemplo, en el proyecto de ley del aborto, el que ha presentado el congresista Iván Quispe, dice claramente, ya ni siquiera voy a leer cuando dice que la vida empieza cuando la madre lo decide, ¿no? El día que la madre decide tener el niño, ese día empieza la vida. No, que dice que una niña, que las mujeres de 16 a 17 años tienen plena capacidad para abortar. Estamos hablando de menores. Dice de 15 a 14 años tienen plena capacidad de dar su consentimiento si están en posesión de suficiente madurez. ¿Quién determina la madurez? El Estado. Caso contrario, el consentimiento será otorgado por su representante legal. Y las mujeres de 13 años a menos edad, su representante legal puede decir que aborte. Preguntémosles al señor Iván Quispe qué pasa si el que la viola es su representante legal, el que la embaraza es su representante legal, no necesita denuncia. Pero si el representante legal no da el consentimiento, lo da a un juez. Esto que yo les estoy diciendo, que es la vulneración de la patria potestad y un ataque frontal a la integridad de los menores de edad, se dan absolutamente todas las leyes de género. Están sacando a los padres de familia, están quitándole, ni siquiera les digo el derecho a los padres de familia a educar a sus hijos, sino el derecho que tienen los niños y los adolescentes de este país en ser educados por las personas que los aman y saben qué es lo mejor para ellos. O sea, no se trata de que a mí me están vulnerando mi derecho de madre, se trata de que están vulnerando los derechos de mis hijos a que yo los eduque y no sea el Estado que venga y decida, ¿no?, cambiarle de sexo a mi hija porque Dios sabe por qué. O sea, ellos deciden qué es lo mejor para nuestros hijos. Esto, señores, es la ideología de género y esto es lo que está pasando en nuestro país en estas 2 últimas semanas, solamente como para muestra, porque como yo les venía diciendo, esto viene sembrándose el 2007 y hoy recogen los frutos. Y para terminar, si me permiten, porque sé que ya estoy con el tiempo, quisiera señalar 2 incoherencias que me parecen increíbles en lo que he revisado. La primera, en el predictamen de la Comisión de Mujer y Familia, que habla sobre la famosa ley trans, dicen que no existe data oficial del Estado peruano sobre la realidad de la población trans. Esto a mí personalmente me parece una falta de respeto a la población trans, porque están haciendo un proyecto de ley y una ley sin tener datos reales sobre esa realidad que ellos quieren atender. Y eso significa que no siquiera se dan el trabajo de conocer cuál es su propia realidad para ver qué es lo que exactamente necesita. Eso, como les digo, me parece inclusive una falta de respeto a esa población vulnerable que ellos dicen que quieren atender. Lo segundo es que en este mismo predictamen de la Comisión de Mujer dice lo siguiente: la Comisión de Mujer y Familia toma nota de que actualmente el sexo es conceptualizado como una construcción social. ¿Qué quiere decir esto? Que las señoras que conforman la Comisión de Mujer y Familia, que son congresistas, dicen que la comisión dice que el sexo es una construcción social. Bajo esta noción, la asignación del sexo no es un hecho biológico innato. Más bien, a las personas se les asigna socialmente un sexo al nacer. O sea, eso quiere decir que lo que hace un doctor no es reconocer el sexo dado biológicamente, sino que viene el doctor, ¿no?, mete unas bolitas tipo bingo y decide qué sexo le va a dar al niño que nació, como si lo
lo biológico no interesara, ¿no? En base a la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales. Con arreglo a este sistema de clasificación de la naturaleza humana, o sea, a alguien se le ocurrió clasificarla así, las personas adoptan determinadas funciones, roles, espacios, formas de expresión y comportamientos catalogados como inherentemente masculinos y femeninos. Entonces, acá la Comisión de la Mujer dice que el sexo es asignado, es una construcción social. Pero al día siguiente, el señor Iván Quispe presenta su proyecto de ley donde dice, ahora bien, una diferencia relevante entre las personas humanas es el sexo. Mismo Congreso, mismas personas. En el documento del aborto, como les conviene acá reconocer que hay sexo y hay naturaleza, se contradicen con un predictamen anterior, ¿no?, que trata el mismo tema. Y dice, esto significa que respecto de las mujeres, la diferencia sexual se expresa en la capacidad de estas de generar vida, y que en términos jurídicos, bla, 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 ¿no? Y esto es así debido a que son las mujeres las únicas que tienen la potencia natural inherente de reproducir a la especie humana. Es por ello que el derecho a la maternidad libre y voluntaria es un derecho fundamental específico de las mujeres. ¿Se dan cuenta? Entonces, en un documento de la misma Congreso de la República dicen que el sexo es construcción social, y en el otro documento que va para el aborto, porque les conviene, dicen que el sexo es algo inherentemente innatural y las mujeres son naturalmente, potencialmente madres. Esto es, señores, una ideología. Como se dan cuenta, ni siquiera pueden fundamentar, ¿no? Simplemente construyen en su cabeza, lo plasman en un papel, utilizan todo este mecanismo construido por una agenda internacional de crear jurisprudencia fuera para luego, ¿no?, poder ser tomada acá, y chancan no solamente nuestra constitución política, sino los derechos de nuestros hijos. Eso es lo que les quería comentar y agradezco mucho el espacio, espero que haya sido claro y haya ayudado. Así es, muchas gracias, Liliana. Sí, ha sido muy claro, muy didáctico. Es claro que también que han aprovechado pues la coyuntura, ¿no? Porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces estamos viendo que realmente es una falta de respeto, simplemente como han presentado esos predictámenes, como han presentado en los últimos meses, ¿no?, todos los proyectos de ley, todo lo que quieren que se apruebe entre gallos y medianoche, ¿no? Definitivamente, cuando se le llama dictadura del género, no nos equivocamos, ni es una exageración, ni es un cuento inventado pues, por los conservadores que viven todavía en épocas medievales y que quieren arrastrar a todo el país a esas épocas medievales en las que la mujer es una esclava del hombre. Es cierto, porque aquí estamos viendo que finalmente los esclavos somos todos, hombres y mujeres, y somos esclavos de una ideología que no nos deja ni siquiera ejercer la patria potestad sobre nuestros hijos, que no nos deja ni siquiera decidir cómo queremos que sean criados, que no nos deja decidir incluso si queremos ser o no abuelos, o si queremos que nuestras hijas pasen por un proceso tan traumático como un aborto, ¿no? O sea, nosotros, según estos congresistas, según estos jueces, según estos ministros, no podemos, ojo, entre paréntesis, activistas, ¿no? Porque no son solamente jueces y ministros y congresistas, son activistas. Ellos están luchando por una agenda. Y también tendríamos que preguntarnos qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuánto están ganando por hacer todo tan apresurado y tratar de que se establezca en este país esta ideología? Entonces, retomando, nosotros nosotros como padres ni siquiera vamos a poder decidir sobre la salud de nuestros hijos. Esto no es ninguna exageración, porque esto ya se da en otros países. Se da en Canadá. Exacto, y se da en Canadá, y lo hemos visto porque muchos de nosotros hemos estado atentos a casos, por ejemplo, los de Charlie, de los bebés asesinados, porque esa es la palabra, asesinados en Inglaterra, sin que sus padres, sin que el mismo Papa pudiera sacarlos del país, simplemente porque un tribunal dijo, estos niños no tienen posibilidades de tener una buena vida, ¿no? Porque es el Estado el que decide si es que ese niño va a tener o no una buena vida. No lo decide la ciencia, ojo, porque la ciencia decía algo contrario. No lo decide la ciencia, lo decide el Estado.
Y si el Estado dice que un niño muere, no importa si sus padres dicen que no, no interesa, se los arranchan y los matan. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que estamos dejando que sucedan en el país, por supuesto. Estamos en un momento terrible, terrible, pero también hay que preguntarnos por qué estamos en ese momento, quién nos ha puesto en ese momento, y tal vez, por qué nos pusieron en este momento, tal vez para que no nos demos cuenta de lo que está sucediendo detrás de cámaras, ¿no? Detrás del telón, qué es lo que están haciendo en los ministerios, qué es lo que están haciendo en el Congreso. Felizmente hay siempre personas que están atentas a eso y en programas o en eventos como este podemos llamar la atención sobre eso. Gracias, Juliana, por tu participación. Muchas gracias. A continuación tenemos a la ex congresista Nelly Cuadros, que no sé si ya está conectada con Nelly. Estoy. ¿Cómo ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo estás, Úrsula? Mariela y Juliana, es una alegría poder encontrarnos en estos espacios de conversación en una coyuntura además muy especial. Y muy atenta, he escuchado a la diserción de Juliana. Por supuesto, hemos hecho camino largo con Mariela, con Juliana y con muchas grandes voces que han defendido siempre una postura natural, una postura basada en el sentido común, más allá de adentrarnos en el aspecto ideológico. La defensa de la vida, de la familia, creer que la educación tiene que ser en base a los valores no amerita una reflexión tan profunda, pero por supuesto para quienes hemos ya transitado algún tramo en estos temas, conocemos, hemos podido abrir toda la biblioteca, toda la puerta de todo lo que esto significa. Y yo quiero recordar, por ejemplo, el 2016, cuando recién empezamos la gestión congresal anterior, cuando llevé los textos escolares ante el ministro Saavedra en la interpelación, y donde los textos escolares hablaba sobre el cambio de roles, donde a los niños le podías hacer vestir de niñas, y por ejemplo, y habían tergiversado también los cuentos para niños, en vez de Caperucita Roja, Caperucito Rojo y Oliver es una niña, entre otras explicaciones para que los niños del inicial lo lleven a la práctica, con el supuesto lógico de luchar contra la discriminación contra los niños homosexuales. Ese era un poco el objetivo de estos contenidos. Y luego, más adelante, cuando estuvo la ministra Marilu Martens, en el contenido del currículo escolar hablaba sobre el enfoque transversal de género. Y en un capítulo muy especial decía que los niños tenían toda la libertad de elegir el sexo con el cual ellos se sintieran a gusto y que eso podía ser cambiante y que no había restricción para ellos. Es decir, que tenían la libertad de elegir. Por eso es que fue muy anecdótico cuando yo le pregunté a la ministra Martens en ese entonces si ella había nacido mujer o había elegido ser mujer. Pregunta, por supuesto, que causó gran revuelo en los medios de comunicación, pero eso es lo esencial de este enfoque transversal de género. Y ya lo último, pues, con la ministra Flor Pablo, que casualmente es parte de la plancha presidencial del Partido Morado, que hoy gobierna. Entonces, uno dice que todo este proceso de implementación del enfoque de género, que es lo mismo que la ideología de género, no es casual, es un tema muy planificado. Y en este entonces, cuando ya pudimos indagar sobre los textos escolares que tenían los links que te conducían, por ejemplo, a un material que lo consideramos incluso de matiz pornográfico, porque ya era un trastoque total, abierto, explícito a la ideología de género, y cosas que por supuesto en ese momento tuve que explicar, siendo
incluso términos bastante sensibles hasta para reproducirlo, pero nos tocó hacerlo porque teníamos que destaparlo y enfrentar abiertamente esta implementación en la educación de nuestros niños. Por supuesto que eso ameritó que Zoraida Ábalos me emprenda un proceso de investigación. Ellos no se quedan de brazos cruzados. Esto es todo un sistema que está muy bien organizado, que tiene poderes dentro de todas las instancias del Estado, no solamente en todos los ministerios, sino también tienen poder político, tienen poder económico. Pero, ¿por qué nos debe preocupar este tema de la ideología de género y que muchos padres de familia, con justa razón, no lo terminan de entender? Porque esta corriente ideológica lo que quiere es entrar al núcleo fundamental de la familia. Y el núcleo fundamental de la familia es el niño y también la mujer. Pero cuando nosotros hemos revisado todo este contenido de los textos escolares y nos opusimos, por supuesto, fuertemente en ese entonces, era un congreso totalmente avasallado por un sistema dirigido por Martín Vizcarra, más los medios de comunicación, más voceros políticos abiertamente defensores de la ideología de género. Esto no fue un proceso fácil. Claro que en esta coyuntura, donde quien gobierna casualmente es el Partido Morado, tienen cancha libre y no hay una voz potente de este Parlamento que lo destape y que vaya a denunciar a los medios de comunicación, que llame a los ministros de Educación y de Salud, de Justicia, a todos como nosotros lo hicimos. Trajimos a la Comisión de Educación a Flor Pablo, le encaramos los textos escolares y por eso fue que Martín Vizcarra tuvo que pedir disculpas a la nación, porque esto era demasiado evidente. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer ahora? ¿Cuál es el reto que tenemos ahora como ciudadanos? Creo que tenemos que organizarnos en una voz unitaria por la defensa de nuestra niñez y de proponer una educación con valores. Y es sumamente preocupante lo que está pasando, pues si ahora que estamos en una transición electoral, si ahora están promoviendo como prioridad implementar esta ideología de género en los colegios, no sabemos qué es lo que puede venir después. Por eso creo que hoy más que nunca tenemos que hacer una reflexión como ciudadanos y la decisión que tomemos en estas elecciones va a definir cuál va a ser la visión, si se quiere, enfoque de gobierno en general, si va a ser un gobierno con enfoque de género o va a ser un gobierno con enfoque de familia y valores. Y eso es lo que ahora nos toca a todos los ciudadanos aprender y reflexionar. Nosotros presentamos, por ejemplo, en ese congreso, muy avasallado y perseguido, por supuesto, y muy movido políticamente, cosa que ya sabemos, presentamos la ley de la libertad de conciencia para que sean los docentes y el personal médico que cuando estas leyes salen, que ellos pudieran tener una voz para decir esto no está de acuerdo con mis principios y valores y por lo menos no ejecutarlos obligatoriamente. También presentamos otra ley a la Comisión de Educación para que se retire la ideología de género de los textos escolares. De igual forma, una última ley que presentamos para que los padres de familia puedan acompañar en la elaboración del contenido de los textos escolares. Entonces, creo que nos toca un gran reto. Ahora lo que nos toca es organizarnos, estar atentos y no permitirlo como lo hicimos en ese momento y ojalá tomar la mejor decisión como sociedad para que el siguiente gobierno, quien fuera que lidere, pues se respete la familia y una educación con valores. Y solamente concluir con lo siguiente. El rol del Estado es promover el bienestar de la familia, el bienestar de la sociedad. Y si eso por lo menos primariamente no está cubierto, hablando del tema educativo, vemos cómo en los colegios al interior del país o
por lo menos acá en la capital del país, en los conos, no hay lo mínimo para estudiar con dignidad, no hay absolutamente infraestructura, carecemos de textos escolares, los maestros mal pagados. Entonces hay una crisis total en el sistema educativo. Entonces, si por lo menos eso no se ha solucionado, ¿cómo podemos permitir que el Estado priorice una agenda que no es la urgente? Tal vez cuando superemos eso, ojalá algún día tengamos una educación de calidad, podemos empezar con ese debate, decir, bueno, los que promueven estas políticas, lo evaluamos, lo reflexionamos como sociedad y tomamos las mejores decisiones, pero el Estado en este momento no solamente no está priorizando lo urgente, que es salvaguardar la educación mínima de nuestros niños, sino aprovechando la crisis social, económica del país, está metiendo de contrabando para que entre gallos y medianoche ya todo esto se convierta en ley y la ley es de carácter obligatorio. Nos toca nuevamente hacer fuerza común. Yo sé que con la pandemia no es lo mismo organizarnos, pero tenemos otros medios para hacer voz unísono y no permitir que todas estas leyes prosperen. Úrsula, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelly, por la disertación. Y has dicho algo bien, bien importante, ¿no? Ahorita estamos en pleno proceso electoral y tenemos la oportunidad de cambiar lo que está sucediendo en el país, ¿no? Tenemos la oportunidad de pelear no solamente desde la posición en la que pelea uno de activismo, profesionalmente, ¿no? Sino desde el mismo Estado. Desde el mismo Estado tenemos la oportunidad de acabar o al menos luchar contra todas estas imposiciones de agendas que no son pues nuestras, que son agendas importadas y que sobre todo no responden a las necesidades que tiene el país en este momento, ¿no? Nosotros no somos Europa, no somos Estados Unidos, hay cosas que son mucho más importantes, hay cosas que nuestra población, que nuestros millones de pobres necesitan, que nuestros niños necesitan, creo que ustedes lo han explicado bastante bien hasta ahora, entonces ahora tenemos la oportunidad, me parece genial que lo hayas hecho notar porque es algo que todos tenemos que tener muy presente a la hora de votar este 11 de abril. Muchas gracias, Nelly, por tu participación. A continuación, tenemos a Mariela Bianchi. Ella es abogada, especialista en gestión pública, tiene un MBA en gestión y dirección de empresas por la Universidad de Tarapacá. Es presidenta de la ONG Palabra de Mujer. Mariela, ¿cómo estás? Mucho gusto, estoy muy honrada de pertenecer a la Coordinadora Republicana y de participar en este foro tan importante, que nuestras voces puedan ser escuchadas en esta larga lucha ya que venimos librando y más concretamente desde el año 2016. Para precisar un poco acerca de lo que es el lenguaje inclusivo, vamos a citar la norma de origen, que es la Ley 28.983, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que fue dada en el gobierno de Alan García. En esta Ley de Igualdad de Oportunidades se inoculó ya la base de esta batalla cultural e ideológica que estamos librando al incluir el lenguaje inclusivo como parte de esta plataforma de igualdad que se pretendía alegar entre hombres y mujeres. En el artículo 4 se estableció como un rol del Estado, el artículo 4, numeral 3, como un rol prioritario del Estado el incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno. O sea que desde ese momento ya
empezaba a ejecutarse o a disponerse la imposición del lenguaje inclusivo en todos los manuales, en todas las disposiciones del Poder Ejecutivo y también en los 3 niveles de gobierno, gobiernos municipales, gobiernos regionales. Entonces, vemos que este tema ya viene desde el año 2007, como bien lo citó Juliana Caxia, con la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que citaba como un rol del Estado el uso del lenguaje inclusivo. Ahora bien, estamos, señores, ante una evidente batalla ideológica y cultural. Es evidente que estamos como sociedad afrontando esta batalla que por encima de cualquier otra, digamos, coyuntura política, ya la venimos sufriendo con los gobiernos de Toledo, de Ollanta, de Vizcarra, PPK, y más aún ahora que de alguna manera estos señores del Partido Morado se sienten como en feria, aprovechando que aún tienen el poder, pretenden sembrar todas las leyes que involucran este tema de ideología de género, el tema del aborto y todo aquello que pretende destruirnos como sociedad. Y respecto a eso, yo quiero hacer una atención muy importante, ¿no? El lenguaje inclusivo es un lenguaje inconstitucional, porque, como bien lo citaba Juliana, en el artículo 48 de la Constitución Política del Perú se establecía específicamente que el idioma oficial es el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua y el aymara y las demás lenguas aborígenes. En consecuencia, cualquier decreto supremo, cualquier otra norma de inferior rango es inconstitucional y por tanto no se nos puede imponer el cumplimiento de normas con contenido ideológico para ejecutarlo. Simplemente nosotros, como ciudadanos conscientes de nuestros derechos, en nuestra Carta Magna, que es la Carta Fundamental, tenemos que luchar por su plena vigencia, su respeto y su preeminencia sobre toda otra norma que pretenda destruirla. El idioma es, en principio, en toda batalla, y más que todo en la batalla cultural e ideológica, es el pilar, es el punto de inicio para imponernos toda ideología. Y entonces, ¿qué alude el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo pretende señalar como sexista la gramática, el uso correcto del idioma español. Lo llama sexista porque no incluye dentro del establecimiento de lo que se dice, por ejemplo, en el tema de cuando si estamos en un auditorio señalamos los presentes, no individualizamos por sexos, porque ese es el correcto uso del idioma español. Entonces ellos pretenden, con la ideología de género y el feminismo, que son corrientes, versiones del marxismo cultural, que es una especie de comunismo reciclado para atacar directamente nuestra cultura, vemos que pretenden imponernos una forma diferente de hablar, de escribir y por tanto de pensar. El lenguaje inclusivo va más allá porque al hablar de otra manera pretenden hacer cambios incluso neurológicos y en la forma de pensar que tenemos. Entonces esto es un tema muy grave porque están imponiendo toda esta ideología que tiene ribetes sociológicos y también psicológicos de manipulación de masas para deconstruir y, mejor dicho, destruir nuestra sociedad en las bases culturales, en las creencias, los principios, los valores. Entonces, tenemos que tener bien en claro que nos corresponde como ciudadanos
patriotas, padres de familia, en primero luchar por la plena vigencia y el respeto de nuestra Constitución, que nos regula la forma en que hemos decidido vivir como ciudadanos, como peruanos, con unas normas que nos regulan como sociedad. En este sentido, yo quiero citar una frase de un teólogo pastoral, Juan José Pérez Soba, del Instituto Juan Pablo II de Roma. Él decía: la ideología no intenta ver las razones del otro, se impone, por eso excluye al que tiene una opinión distinta. Asimismo, Inger Eibis, en Controversias Educativas, comenta que no nos sirve de nada contestar a un ideólogo, en este caso un ideólogo de género, feminismo, porque ellos no están dispuestos a razonar, ellos lo único que quieren es imponer su criterio. Entonces, si como sociedad tomamos conciencia de que estamos librando una batalla cultural e ideológica, lo que corresponde es asumir una postura en defensa de la Constitución política y de nuestros derechos inherentes como sociedad. Y para citar este tema, Gramsci ya sostenía en su acá elaborado un pequeño resumen, en su lo que señala su evolución y su orientación, señalaba un aspecto clave, que dentro de, habían 12 tamices en cómo se enfrentaba una batalla cultural, cómo desarrollaban ellos una batalla cultural. Y en ella, en el punto 1, señala, ¿no?, el tema de la crítica. La crítica, decía, son operaciones de objeción, refutación e impugnación dirigidas contra las creencias, concepciones, valoraciones, normas y tradiciones, costumbres vigentes en un determinado contexto, liberada de desacreditar, erosionar y tales elementos como desarrollados ya a nivel cultural. Entonces, señores, hay que conocer bien al enemigo, como decía Sun Tzu, para poder confrontarlo y vencerlo. En esta coyuntura política vemos cómo el gobierno está bombardeando permanentemente nuestra cultura, nuestros valores, nuestros principios, y más aún, señores, estamos frente a un ataque a nuestra identidad moral, porque nosotros como ciudadanos tenemos el derecho constitucional de que nuestra moral, incluyendo nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias religiosas, nuestra formación, sea respetada. Sin embargo, estamos viendo cómo hace poco un diario tuvo el atrevimiento de burlarse de las creencias religiosas de un candidato, aludiendo a una representación, una figura tan importante como es la Virgen María, que para los católicos y también para los evangélicos representa una figura de mucha trascendencia, un tema de un respeto a la Madre de Jesús. Entonces vemos cómo se burlan de personajes que para nosotros son emblemáticos, sagrados, y pretendiendo, destruir a todo aquello en lo que creemos, nuestros valores, nuestros principios, nuestra cultura. Entonces, ahora nos corresponde levantar una bandera, la bandera, en principio, de la lucha por el respeto del idioma castellano como el idioma oficial del Estado peruano. Y eso implica la lucha por el respeto de nuestra cultura. Entonces, yo soy de las personas que apuesta porque esta se reconstruya o se haga un nuevo currículo escolar con educación cívica, con la historia correctamente relatada como lo que fue, no que se ponga un término, por ejemplo, que se cite la lucha del terrorismo, lo pongan como conflicto armado. Entonces, aparte de la inclusión también en los textos escolares del lenguaje inclusivo. Entonces, estamos viendo que
nos corresponde también apelar al tema educativo, que este currículo escolar, el gobierno que acceda a llevar las riendas del país a partir del 28 de julio, tome como bandera la base educativa, el recuperar, el reconstruir, el hacer todo un cambio en el currículo escolar para que podamos realmente garantizar una educación de calidad, una educación libre de ideología de género, una educación con principios y valores que recoja todo aquello que los padres tenemos para formar y educar a nuestros hijos, porque es un derecho constitucional que tenemos para educar y formar a nuestros hijos. Y esa educación tiene que ir de común acuerdo y en coherencia con la política educativa. Entonces creo que estamos, como sociedad, tenemos una tarea muy importante que ejecutar, asumimos, continuamos, quienes ya venimos en este tema de la lucha contra la ideología de género, el feminismo y todo este ataque cultural, venimos y además recuperamos la bandera de la lucha por el uso correcto del idioma español, y no vamos a permitir que el idioma español sea arrebatado como una supuesta frente de lucha que enarbolan los ideólogos de género, los feministas, ¿no? Para usar el lenguaje inclusivo como caballito de batalla y pretender que hablemos, pensemos y actuemos de una manera en la que ellos nos están imponiendo y programando, cuestionando y destruyendo nuestra cultura. Finalmente, ya yéndonos a un poquito a este tema del proyecto de ley que se ha presentado para, de alguna manera, legalizar el aborto, estamos convocando todos los activistas del Provida y Profamilia a un plantón por la vida que se va a desarrollar el día 25 de marzo en el frontis del Congreso a las 5 de la tarde. En este tema del aborto específicamente, y ya para concluir, quiero hacer un llamado a todos aquellos que quieren defender la voz de aquellos que no pueden defender su vida por sí mismos, los más inocentes, los que están desarrollándose en el vientre de su madre y cuya integridad física y dignidad debe ser respetada porque la misma Constitución lo señala. El concebido es sujeto de derecho para todo lo que le favorece, y eso incluye su integridad física, su integridad mental y su dignidad como un ser humano. Y en ese sentido llamamos también a todas las personas que nos están escuchando para que se unan a esta lucha por la vida y el respeto de las dos vidas, la de la madre y la del hijo, del concebido, del niño que está por nacer. Eso es básicamente el clamor que traslado, porque evidentemente en esta supuesta lucha feminista en donde ellos deciden o dicen que el cuerpo de la mujer es su cuerpo y que puede disponer como desean, ¿no? Sabemos bien que el cuerpo del niño que lleva en su vientre es un cuerpo de una persona distinta, con ADN propio, con genética propia, y esa vida del concebido clama por justicia, clama por una representación de ciudadanos peruanos que protege las nuevas generaciones que están por nacer, que cuida el futuro y el desarrollo de los peruanos desde la concepción. La vida se protege desde la concepción hasta la muerte natural, y en ello continuamos y levantamos bandera en este sentido. Agradecemos a la Coordinadora Republicana por este espacio, y yo les invito a continuar en esta lucha. Gracias por participar con estas ponentes de tanta trayectoria, y les invito, los convoco a continuar con nosotros en esta lucha por la batalla cultural, ideológica, y por la vida, por la familia y por la patria, defendiendo nuestra soberanía nacional y cultural. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mariela. Muy completo, interesante lo que nos has comentado. Yo quiero tomar el último tema que has mencionado. Siempre me olvido de mirar a la cámara. Quiero tomar el último tema que has mencionado acerca de la vida, el aborto, como, bueno, que es la amenaza más latente, la última que tenemos aquí, gracias al Congreso, a este inefable Congreso. Pero yo les quiero recordar algo a los políticos, a los encargados en este momento, porque no todos son políticos, a los encargados de las riendas del país. Hace unos años, un par de años, un poco más, que no podemos salir a las calles, que ustedes no pueden ver esas marchas multitudinarias que vieron hace unos años en la Marcha por la Vida. Obviamente el año pasado por asuntos de la pandemia y el año anterior por otras cuestiones. Pero quiero recordarles que toda esa gente sigue pensando igual. Y no solamente son los que salieron a marchar, casi un millón de personas que salieron a marchar, somos muchos más. Entonces, tengan en cuenta eso, porque no se trata de imponer agendas que a ustedes les convienen, se trata de respetar la voluntad del pueblo, y la voluntad del pueblo es el respeto a la vida desde la concepción, porque no puede ser, nadie va a aceptar que se haga como quieren algunos congresistas, como quieren algunos activistas, que la vida empiece cuando la madre lo dice. Eso no tiene ningún argumento científico, no tiene ningún argumento moral, eso simplemente es una locura. Es una locura, para decirlo en términos amables. Entonces, recuerden eso, recuerden la Marcha por la Vida, o las marchas por la vida. Y a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, estoy segura que muchos de ustedes nos acompañaron también en esas marchas. Hay que seguir luchando. Como han dicho, si hay algo que nuestros panelistas han confluido en muchos puntos, uno de esos es la lucha. La lucha, porque ya sabemos que los políticos muchas veces tienden a favorecer sus intereses. Bueno, nosotros no. Nosotros lo que defendemos son los intereses principalmente de los ciudadanos, los intereses de los niños por nacer, los intereses de las madres y padres de familia que tienen todo el derecho del mundo a criar a sus hijos en sus valores y de forma moral. Y el Estado no puede meter. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, conectados a través de las redes de la Coordinadora Republicana, también por el canal BHTV. Por favor, continúen, sigan a la Coordinadora por Facebook, por Twitter, también en el canal de YouTube. Úrsula, yo no soy Calambro, yo soy Caxia, una corrección para los que nos están viendo. Sí, claro que sí, vamos a editar esa parte. Sorry. Ahí ya lo tiene Luisito como tarea. Muchísimas gracias a Nelly, a Liliana, a Mariela por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros. Ya saben, síganos en las redes sociales para que estén atentos a todos los programas que tenemos, que como han visto el día de hoy son muy interesantes, muy enriquecedores y sobre todo necesarios. Por favor, distancia social de 2 metros, mascarillas sobre nariz y boca, y lávense las manos a cada rato por 20 segundos. Mucha suerte. Úrsula, permítame un segundito antes de cortar. Solamente quiero convocar igual a todas las voces democráticas pro vida, pro familia de nuestro país. Creo que son momentos los más críticos de la historia republicana. Y no lo digo por el tema de la pandemia solamente, que eso ya es lo más evidente que hay, el tema del escándalo de las vacunas y toda la crisis de corrupción y económica que estamos atravesando. Pero este tema es el corazón de nuestra nación. Por eso hay muchísimas voces pro vida, pro familia, muchas voces democráticas, jóvenes, académicos, políticos, periodistas, a todos. Creo que hoy más que nunca nos toca hacer una voz al unísono, una voz firme. No lo podemos hacer presencialmente, pero creo que no es la idea de estar juntos físicamente, sino estar unidos en la convicción. Y eso es lo que nos toca en esta coyuntura tan fundamental, donde de los ciudadanos que entiendan lo que está pasando, que aprendamos como país lo que estamos atravesando, de la decisión que tomemos en este momento histórico, dependerá el futuro de nuestra nación.
si nos terminamos de quebrar moralmente o si por lo menos nos recuperamos y ojalá Dios mediante nos proyectemos hacia una ruta de desarrollo y de valores que hace mucho tiempo lo hemos perdido. Gracias, Úrsula. Así es, Mili. Muchas gracias a ti por la participación, a todas, a Juliana Casia, a Mariela Bianchi también. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Ya está.